El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Alcalde de Toribío asegura que matanza indígena se originó en traslado de 2 secuestrados. Fiscal General insiste en que matanza fue ejecutada por disidencias de las FARC y acusa a alias Barbas. Enfermera testigo de la masacre narra cómo fue. 2.500 militares más para el Cauca, anuncia el presidente Duque. Conmovedor homenaje en Bogotá a indígenas asesinados. Indígenas anuncian movilización nacional. Bogotanos podrán pagar para evitar pico y placa a partir de enero. Salvavidas de última hora del Consejo de Bogotá al POT. Marcha de mañana se concentrarán en la calle 100 con Autopista Norte. Corte Constitucional falla a favor de Avianca por el paro. Mintransporte anuncia plan para reducir accidentalidad vial. 17 personas mueren cada día. Comunidad andina desprotege café colombiano. Estados Unidos baja tasas de interés. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema de Justicia está a punto de desaparecer. Explicamos por qué. 2. Avanza un proyecto que le pone tate quieto a la Corte para la elección del fiscal general. 3. El presidente Duque atrapado entre 2 corrientes. Primera ñapa. Regaño monumental y público de una senadora al senador Gustavo Petro. Y mi ñapa. ¿Quién ganó y quién perdió en el Consejo de Bogotá? 1, 2, 3 y mis 2 ñapas al cierre. Buenas noches. 24 horas después de la masacre de 5 indígenas en Tacuelló, Cauca, el alcalde de Toribío aseguró que el ataque atribuido a disidentes de las FARC fue cometido cuando la Guardia Indígena reclamaba la liberación de 2 personas secuestradas que eran movilizadas por el grupo que perpetró el ataque armado. Tacuelló está de luto. Sobre la vía que comunica este corregimiento con el casco urbano de Toribío, todavía está el vehículo en el que se movilizaba la gobernadora Cristina Bautista y los guardias indígenas Asdrúbal Cayapú, Eleodoro Inscue, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto, asesinados con ráfagas de fusil. Y se encontraron que efectivamente llevaban 2 personas amarradas, entonces ellos empezaron a forzar para tratar de quitárselos, y en ese resultado ya empezó una discusión muy fuerte y entonces la guardia pidió ayuda, se movió la gente, se movió mucho más guardias indígenas y entonces ahí ya ellos empezaron a disparar a sangre y fuego. Al casco urbano del municipio ya empezó a llegar el aumento del pie de fuerza. En tanquetas y camiones arribaron nuevos uniformados desde esta madrugada. Autoridades indígenas han señalado que esto no es suficiente para solucionar la problemática que afronta esta comunidad. Entre tanto, el fiscal general encargado Fabio Spitia reiteró que las disidencias de las FARC cometieron la masacre en el Cauca tras revelar que el ataque fue ordenado por el cabecilla del grupo conocido como Barbas. Gerardo Ignacio Herrera, alias Barbas, quien es uno de los cabecillas de las disidencias de las FARC en Cauca, sería la persona que ordenó la masacre de 5 indígenas. Según la Fiscalía, la comunidad tenía cercada la región de Toribío, haciendo un control territorial en el sector donde operaba el Frente Sexto de las disidencias. Incluso los indígenas detectaron la ubicación de alias Barbas. Varios sujetos llegaron fuertemente armados en 3 camionetas de alta gama y que tenían órdenes de disparar contra la Guardia Indígena. Se presume que por la acción que venían haciendo de control territorial. Las autoridades tienen en la mira 6 integrantes de las disidencias que participaron en la masacre. Muy probable participación de alias El Indio, alias La Chinga, alias Arley, alias Colada, otro sujeto identificado como alias Canoso y alias Camilo. Los implicados son investigados por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. CMI habló con una enfermera que se encontraba en el lugar del ataque y que relató los angustiosos momentos que vivió.
Eran las 4 de la tarde cuando Gloria Yonda llegó hasta la vereda La Luz del municipio de Toribío. El ataque armado llevaba varios minutos y se registraban múltiples heridos. La gobernadora aún se encontraba con vida. Fue un momento donde hubo muchos disparos, granadas. Era impresionante realmente la situación. Cuando logramos entrar, pues se lograron identificar varios heridos. También cuenta que no había en qué evacuar a los heridos. Algunos fueron transportados en motocicletas. Narra el dolor que sintió al ver a varios de sus hermanos indígenas malheridos. Mucha impotencia, que la comunidad y la guardia pidan ayuda porque hay heridos, porque hay gente que nos necesita. Obviamente logramos esperar un momento mientras pasó la situación de riesgo. Los ataques de los últimos meses, que ya cobran la vida de 55 indígenas en lo corrido del año, son atribuidos por líderes ancestrales a las disidencias de las FARC y el cartel de Sinaloa. Al término de un consejo de seguridad en Cauca, el presidente Duque anunció la llegada de 2.500 hombres más para reforzar la seguridad en el departamento. Anunció que para frenar la expansión del narcotráfico se aumentará la presencia del pie de fuerza en el departamento, cerrando los corredores de desplazamiento para luego desmantelar estas estructuras. Que en los próximos 40 días debe estar en operación en el departamento la fuerza de despliegue número 4. Son 2.500 nuevos uniformados que llegarán al Cauca para contrarrestar la ola de violencia que deja varios candidatos, líderes e indígenas asesinados. Mientras el primer mandatario hacía estos anuncios en el centro de Santander de Quilichao, la Guardia Indígena perseguía a los perpetradores de la masacre de ayer para incinerar el vehículo en que se transportaban. Y entre tanto, con velas, flores y ataúdes simbólicos, fue realizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá un homenaje en memoria de los indígenas asesinados en Tacuello. Al terminar la tarde, la Plaza de Bolívar se fue iluminando poco a poco con velas en homenaje a los indígenas asesinados en la masacre de Tacuello hace unas horas. La velatón fue un homenaje a esas personas que valientemente enfrentan a bandas asesinas solo con sus bastones de mando que reclaman autonomía. Dolor tan profundo, son nuestros hermanos, son nuestras autoridades, son nuestros guardias indígenas los que están cayendo en el territorio. Eleodoro Finsue, James Soto, Gerardo Soto, Cristina Bautista, la gobernadora indígena, y Asdrúbal Cayapo fueron recordados. La gente no fue mucha, la verdad. Había unos pocos cientos de personas, pero el homenaje fue conmovedor. Las lágrimas rodaron. Esta noche la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, convocó a la Guardia Indígena a trabajar de la mano de la fuerza pública para derrotar a las bandas criminales que están imponiendo el terror en el Cauca. El pedido del gobierno es uno: la Guardia Indígena debe trabajar de la mano con la fuerza pública y confiar en la institucionalidad del país para derrotar a los violentos. Llevamos cerca de 6 meses insistiéndoles en la necesidad de trabajar de la mano entre la Guardia Indígena con la fuerza pública. La ministra convocó a los indígenas a que entiendan que solos no pueden combatir a poderosas mafias. La Guardia Indígena, que está con sus bastones, no puede enfrentarse a unos narcotraficantes que tienen armas de alto alcance y que generan esta clase de masacres. La semana entrante el gobierno volverá al Cauca. En rechazo a los asesinatos de indígenas, la Organización Nacional Indígena, ONIC, convocó a una gran movilización nacional en noviembre. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, le reveló a CMI que se prepara una gran movilización en el país. Tenemos previsto para el mes de noviembre una gran movilización a la que estamos convocando a todos los sectores sociales, populares, afros, campesinos, a los estudiantes, de carácter indefinido hasta que realmente hayan las condiciones por parte del Estado, por parte del gobierno, de garantizar la integridad física, la vida de quienes hoy están siendo asesinados. También afirmó que cada 3 días en el país es asesinado un indígena. Desde que se posesionó el presidente Duque el 7 de agosto del año 2018 han sido asesinados 125 líderes indígenas. Es decir, en Colombia cada 72 horas se asesina un miembro de una comunidad indígena. Esta organización pide que se frene inmediatamente lo que califican como genocidio. En la plenaria de la Cámara, representantes de varias regiones pidieron al gobierno que asuma la responsabilidad política por la masacre cometida en el Cauca y reclamaron la salida del ministro de Defensa, Guillermo Botero.
Fue el representante de los indígenas Abel Jaramillo quien durante la plenaria de la Cámara exigió responsabilidad política por la masacre en el Cauca. A él se unieron otros parlamentarios. Si esta Cámara, si este Congreso está a la altura de lo que pide el país, le exigirá la renuncia al ministro y tendremos en consenso con todos los partidos que mover una nueva moción de censura. Porque le quedó grande la cartera y porque no está siendo diligente a los reclamos y sobre todo a la obligación constitucional de proteger la vida. El próximo miércoles en la plenaria de la Cámara, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, deberá responder por los hechos de violencia en el país. Pasamos a otras noticias. La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció cambios en el pico y placa. Quien pague alrededor de 4 millones de pesos, un poquito más al año, quedará exento de la medida. Los bogotanos podrán pagar para no tener pico y placa. La medida regirá a partir de enero del 2020. Ese precio se definió finalmente en 4 millones de pesos. Esos 4 millones de pesos los bogotanos van a tener la opción de pagarlos ya sea semestralmente o ya sea durante todo el año. Según cálculos del distrito, cerca de 50.000 vehículos estarían dispuestos a hacer el pago voluntario, por lo que se espera un recaudo de 200.000 millones de pesos anuales, que iría destinado a cubrir el hueco fiscal del SITP. Ya no va a tener que comprar un segundo carro, ya no va a tener que blindar el vehículo, sino que va a generar unos recursos. La alcaldía además le pondrá pico y placa a vehículos blindados, que son más de 15.000, y a las camionetas pick-up, que hoy están exentas. Lo único que se sigue manteniendo es que esos vehículos que hacen parte de la lista de la unidad de protección, pues obviamente no lo van a seguir teniendo. Aunque el distrito anunció la medida, aún no hay decreto que la sustente. Por su parte, la electa alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que mantendrá la medida anunciada por la Secretaría de Movilidad, aunque López califica la medida de desigual, ya que solo gozarán del beneficio quienes estén en la capacidad de pagar. Asegura que la decisión se compensa destinando los recursos recaudados a renovar el sistema integrado de transporte y Transmilenio. En el Consejo de Bogotá preparan un plan para evitar que el plan de ordenamiento territorial sea expedido por decreto. Por tal razón, para este viernes fue citada una junta de voceros que estudiará la posibilidad de citar a la comisión del plan el sábado y domingo para someter a votación el POT. Los cálculos preliminares indican que el POT sería negado por la comisión, lo que finalmente impediría que el alcalde Peñalosa lo expida por decreto. Mañana, mientras se celebra el Halloween, habrá nuevas marchas de estudiantes de universidades públicas. En Bogotá, las manifestaciones terminarán en la calle 100 con Autopista Norte al finalizar la tarde. Según informes de la Unión de Estudiantes de Educación Superior, a las 3 de la tarde los marchantes se encontrarán en los siguientes puntos. Habrá concentración en la Universidad Pedagógica de la calle 72 con carrera 11. Allí tomarán la calle 72 hacia la Caracas y se desplazarán hacia la estación de Héroes. En la Universidad Distrital, sede de la carrera séptima con calle 40 al norte del Parque Nacional, los marchantes tomarán la carrera séptima hacia la calle 72 para bajar a la Caracas y dirigirse a Héroes. El punto de encuentro de los marchantes está en la Plaza Che. De este sitio saldrán hacia la carrera 30 con calle 45. Los marchantes caminarán por la carrera 30 hacia la calle 80 y de allí subirán al oriente hacia la estación Héroes. Hay que responder con creatividad, hay que responder con pasividad, obviamente, pero además hay que responder con masividad. Una vez se concentren en Héroes, todos los caminantes se dirigirán a la Autopista Norte con calle 100. En dicho punto, culminarán las marchas hacia las 6:30 de la tarde. Sumado a esto, hay convocatorias para un encuentro en horas de la mañana en el Consejo de Bogotá con el fin de protestar contra el POT. De manera preventiva fue evacuado otro edificio en Medellín. El inmueble, ubicado en el barrio Robledo, en el occidente de la ciudad, fue construido en 2008. En total son 72 apartamentos en 13 pisos. Los residentes tomaron la decisión de evacuar por precaución, una vez conocieron un estudio que da cuenta de que la construcción tiene vulnerabilidad sísmica. El ingeniero calculista del edificio, Jorge Aristizábal, es el mismo del famoso edificio Space, que tuvo que ser derribado. La Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre 378 bienes valorados en más de 400.000 millones de pesos vinculados a la banda La Terraza de Medellín. Entre las propiedades figuran lujosas fincas, apartamentos, parqueaderos, locales comerciales, 2 chalets y hasta un polígono de trigo.
El gobierno puso en marcha un plan para disminuir las muertes producidas por siniestros de tránsito. En lo que va del año, 4.700 personas han fallecido por esta causa, es decir, 17 por día. El 50% de las víctimas de accidentes viales son usuarios de motocicletas y las zonas del país con las cifras más elevadas de siniestros son Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá. Entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre del 2019, 4.700 vidas que hemos perdido. Ante eso, la ministra Ángela María Orozco presentó hoy en Cartagena la meta del gobierno que pretende reducir la siniestralidad vial. Nosotros tenemos una meta en el Plan Nacional de Desarrollo, que es haber salvado como mínimo 1.398 vidas en siniestros viales. Las declaraciones se dieron durante el encuentro de coordinadores de datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial que se desarrolla en la capital de Bolívar. Al fallar una tutela de una empleada despedida de Avianca, la Corte Constitucional concluyó que no hubo persecución sindical por parte de la compañía. La Corte consideró que ni Avianca ni el Ministerio de Trabajo violaron los derechos de una integrante de la Junta Directiva del sindicato, que fue desvinculada porque no se presentó a trabajar bajo el argumento de que tenía un permiso sindical permanente. El gobierno tiene listo el borrador de decreto que fija los plazos para declarar renta en 2020. El gobierno tiene listas las posibles fechas para declarar y pagar renta. Los grandes contribuyentes reportan los siguientes plazos. Primera cuota del 11 al 24 de febrero, segunda cuota del 14 al 27 de abril, tercera cuota del 9 al 24 de junio. Son aproximadamente unas 5.000 y donde se soporta casi el 70% del recaudo nacional. Personas jurídicas, primera cuota del 14 de abril al 12 de mayo, segunda cuota del 9 al 24 de junio. Las personas jurídicas en materia tributaria son las sociedades que tienen esa connotación desde el punto de vista mercantil. Personas naturales, del 11 de agosto al 21 de octubre. Las personas naturales pagan o son declarantes por dos conceptos: por su patrimonio, que son básicamente los bienes y obligaciones que tienen, y por sus ingresos. Una medida adoptada por la Comunidad Andina de Naciones dejó desprotegida la caficultura colombiana. Se trata de una decisión de la Comunidad Andina de Naciones que descalificó el control fitosanitario que venía implementando Colombia a las importaciones de café verde. Las medidas impuestas por el país buscan la protección de los cultivos nacionales ante posibles plagas que pudieran llegar desde Ecuador y Perú. Ahora, con la decisión de la CAN, se pone en riesgo la caficultura colombiana, que podría generar un freno en la actividad comercial con este grupo de países. Es mucho el riesgo que se genera donde se llegue a introducir algún tipo de enfermedad o algo que vulnere la productividad de nuestros cafetales. Y yo creo que cada país tiene su autonomía de hacerlo. Nuevo llamado a la renegociación. Para que haya un comercio bilateral, pero verdadero. Que se sincere qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, y que hagamos un replanteamiento. El gobierno estudia medidas de protección temporal. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04% a 1.633 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 15,18% a 11 pesos. La acción del Grupo Familia fue la que más cayó, con una pérdida del 7% a 3.720 pesos. La acción más negociada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana jueves, será de 3.389 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.250 pesos y la venden en 3.290 pesos. Un euro cuesta 3.781 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 99,35 centavos de dólar. El azúcar se transó en 12,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $54,88. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $60,22. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.050 pesos. Por tercera vez consecutiva en lo corrido del año, la Reserva Federal de Estados Unidos recortó su tasa de interés en otro cuarto de punto porcentual para garantizar que la economía de ese país resista la guerra comercial. La Reserva Federal recortó su tasa de interés por tercera vez en el año. Esta medida ayudará a garantizar que la economía de Estados Unidos resista una guerra comercial y la posible desaceleración económica mundial. The policy adjustments we've made since last year are providing, and will continue to provide, meaningful support to the economy. We believe that monetary policy is in a good place.
El Banco Central de Estados Unidos bajó 1/4 de punto su tasa a un rango de entre 1,5 y 1,75%. La FED también aseguró que actuará según sea apropiado para apoyar la expansión económica. En Colombia el efecto del recorte no se sintió debido a la hora en que se conoció la decisión y a que en el mercado ya se daba por descontada dicha medida. El gobierno de México reveló imágenes inéditas de la captura de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán, realizada el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. En el video se ve que decenas de policías lo obligan a salir de la vivienda en donde se encontraba junto con otras personas y que este se entrega a las autoridades. La balacera generada por ese operativo llevó al gobierno a ordenar casi de inmediato la liberación de Guzmán, con el argumento de que no se podía poner en riesgo a la población. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit, ¿usted cree que Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, logrará cumplir lo que está ofreciendo? Sí, 74,03%. No, 25,97%. Muy buenas noches. En la medida en que el país nacional va conociendo día a día a sus nuevos alcaldes, se consolida más y más la idea de que el domingo en elecciones cambió Colombia y algo está pasando en el país. Una mujer de origen humilde, hija de una maestra, triunfa en Bogotá. Un hombre de extracción popular vence en Cali. Y un joven cuya única herencia que recibió de su madre fue su pobreza, su honestidad y su trabajo, acaba de ser elegido alcalde de Medellín. Se llama Daniel Quintero, es el nuevo gobernante de la capital antioqueña. Pasó muchos años de su juventud luchando por su supervivencia como vendedor ambulante y luego como mensajero. Daniel Quintero es nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo es su origen, Daniel? Pues yo nazco en Campo Valdés, un barrio popular al norte de la ciudad. Sí. Crezco en el Tricentenario, un barrio muy popular también. Me toca conocer mucho de la violencia de los 80s y de los 90s en Medellín. Y como usted lo relata, Yamit, fue un periodo duro. Cuando muere mi madre, a mí me toca retirarme literalmente por hambre. ¿Por hambre? Por hambre. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Éramos 2 hermanos y yo. ¿2? Sí. Mi hermano menor, cuando muere mi madre tenía 14 años. Yo tenía 14 años. Muere mi madre, que tenía 39, mi edad hoy. ¿Ella? Sí. ¿De qué murió? De un infarto. Y mi hermano menor tenía 13 años, el mayor 17. Mi hermano se retira para que yo pueda seguir estudiando. Yo ya estaba en la universidad. No le va muy bien consiguiendo trabajo. Yo recuerdo que yo me iba caminando a la universidad y como había mangos, había cosecha de mangos, yo iba cogiendo mangos en el camino y una vez se acabó la cosecha de mangos. ¿Y recogiendo mangos para qué? Para comer, porque no había comida. Y cuando se acabó la cosecha de mangos ya no hubo más forma de... Pues literalmente por hambre me tocó retirarme de la universidad. Digamos, en principio uno dice, bueno, se acabó de morir mi mamá, no hay para el arriendo, para los servicios, pero eso es normal. Pero luego un año después me presento... Pero antes de eso, ¿su madre qué hacía? Mi mamá tejía, mi mamá hacía dulceabrigos, que son como unas telitas rojas que utilizan para limpiar los carros. ¿Tejía con agujas? No, tenía una maquinita de coser. Y sí, entonces, sí,
de las antiguas. Y ella era una mujer maravillosa que ayudaba mucho a los más pobres. Yo recuerdo mucho que le ayudaba en especial mucho a las personas que les daba cáncer, que tenían cáncer, en sus procesos curativos. Una mujer que me enseñó a soñar, a no rendirme, que siempre me dijo, pase lo que pase, como casi como una premonición, nunca deje de estudiar. Recuerdo también que me regaló un computador cuando yo tenía 12 años, que para un barrio popular era difícil tener un computador. Y me lo dio para que no saliera a la calle, porque en esa Medellín los padres hacían cosas para que los muchachos no saliéramos a la calle. Nos estábamos matando como sociedad, eran los 80s y los 90s. Y ese computador, no lo supo ella, pero ese computador terminaría cambiando, transformando mi vida. Porque yo aprendí a desarrollar software luego, terminé como ingeniero electrónico y luego como viceministro de las TIC mucho después. Pero estos años de hambre y de pobreza, ¿cómo logró vencerlos? Pues lo primero es, nunca me rendí. Cuando me tocó retirarme de la universidad, entonces me volví a presentar un año después a la Universidad de Antioquia. No pude pagar la matrícula para entrar, pasé, pero no pude pagar la matrícula, y yo creo que ese fue el momento incluso que hoy me tiene aquí, porque ese momento fue como si me hubieran partido, como si me hubieran roto, como si me hubieran dicho, usted no sirve, hágase a un lado. Y fue el momento en que dije, no, esto tiene que ser diferente, necesitamos una sociedad diferente. Y también ahí yo creo que nació el carácter. Yo soy un hombre conciliador, pero con carácter. Yo me empecé a colar a las clases, a la universidad. Y a ver clases sin estar matriculado. Y resulta que nunca me encontré un profesor que me dijera que me saliera, ni un estudiante que me dijera... ¿Entraba colado a las clases? Sin pagar ni pensión ni matrícula. No me lo valían, pues, pero yo decía, a ver, así me toque así, pero voy a estudiar, porque era, además, el sueño de mi mamá era nunca renuncie a sus sueños de estudiar. Y cuando, pues fueron momentos duros de verdad. Pero oye, ¿y cómo lograba colarse en la universidad? Literal, me volví amigo de los porteros. Realmente en la Universidad de Antioquia no es difícil entrar. Pero digamos que en los salones sí era más difícil no ser visible. Los profesores decían, bueno, ¿y usted por qué no está en la lista? El profesor, porque no tuve con qué pagar la matrícula. Entonces me agregaban al final de la lista. Y ahí me di cuenta por solidaridad. Sí, claro. Y ahí es donde uno encuentra que hay una sociedad solidaria, pero instituciones muy frías. Yo estoy acá porque yo sé cuánto duele tener que renunciar al sueño de estudiar. Y estoy aquí para dar mi vida para que a otros jóvenes no les pase lo mismo. Luego, un año después, me pude volver a presentar a la misma universidad. Volví a pasar otra vez con uno de los mejores puntajes y esta vez... ¿Y tuvo con qué pagar? Ya había sido vendedor ambulante, ya era, digamos... ¿Y qué vendía? ¿Mangos? Yo vendía confites, vendía inciensos, vendía bonsáis. ¿En la calle? En la calle, en los buses, postres. Me volví muy bueno con el tema de los postres al final. ¿Estamos hablando ahí de qué edad? Tendría unos 16 años. ¿Cuánto? 16 años. 16 años, entre los 15 y los 16 años. Acaba usted de decir que era muy bueno con los postres, ¿cómo así? Quizá lo único que sé cocinar es postres. ¿Pues así? Sí, no soy muy bueno cocinando, pero lavo platos, eso sí. Pero en ese tiempo aprendí a hacer unos postres de piña, y salía y los vendía. Ahora nos da la receta. Por ahora le digo Daniel. Por ahora. Muchas gracias. Después de ir señor alcalde. Me estoy acostumbrando, además. Sí, pero mire, Daniel, ¿cómo era la fórmula del postre que usted hace? La fórmula. Era... Inmediatamente después de comercial. A ver, señoras y señores, ustedes saben hacer un postre de piña estilo Daniel. ¿Cómo preparaba el postre de piña? Eso era piña, se pelaba, se le quitaba el corazón, coco en cuadritos. Con el mismo líquido de la piña se ponía a hervir la piña y el coco
al final crema de leche, un poquito de gelatina, recuerdo, de piña también. Eso engordaba todo lo que usted quisiera. Por supuesto. Pero a la gente le encantaba. ¿Y quién lo asesoraba? Me dieron la fórmula, una señora que me quería ayudar me dio la fórmula y empecé a vender postres y además era buen vendedor de postres. ¿En la calle? En la calle, en el Hueco de Medellín, que es como la zona más comercial de ventas informales de la ciudad. También en la universidad vendí. Pero cuando hacía las calles, ¿cuánto costaba un postre? ¿Eran no recuerdo muy bien, pero podría ser que unos 1.000 pesos. 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿En la calle? En la calle. Pero sí. nunca tuvo un puesto fijo. Un puesto fijo, no. Yo me iba a caminar, me subía a los buses, me iba recorriendo todos los comercios. Pero ese fue uno de los muchos trabajos que hice. Fui mensajero, fui escolta de camiones, pero además no tenía arma. Entonces yo preguntaba, venga, ¿qué pasa si vienen a atracar el camión? No, pues salimos corriendo porque ninguno de los dos tenemos arma, me decía el otro escolta. ¿Pero quién lo contrató como escolta? No, mire, yo hice todos los trabajos que uno se pueda imaginar, porque mi meta era, además siempre tenía dificultades como para pagar la matrícula o para pagar las fotocopias o el laboratorio de electrónica, pues requiere unos componentes y a veces no había eso, para pagar la comida, para poder comer. Pero siempre algo parecía en el último minuto. Alguien que necesitaba que le hiciera un favor, una vuelta como mensajero. Y me pagaba. Empecé a dar clases también de matemáticas y al final logré graduarme. ¿Clases de matemáticas? De matemáticas, de física. Era buen estudiante y creo que lo soy todavía. ¿Clases en dónde? En muchachos que tenían dificultades con alguna materia, querían pasar un examen y tenían dificultades, yo les daba clases. Algo que usted lo haya golpeado muchísimo durante estos años de pobreza, ¿qué fue? Yo creo que el hambre es algo muy duro. Yo creo que quien no ha vivido el hambre le cuesta entender lo que significa eso. ¿Hubo días en que usted no comió? Así es. Ni desayuno, ni almuerzo. Ni desayuno y a veces 2, 3 días seguidos. Entonces se vuelve muy difícil, hay momentos... El hambre es una cosa muy difícil. Por eso cuando a mí me dicen que hay niños menores de 5 años que tienen desnutrición crónica, que no están comiendo bien, eso es... Lo entiendo. Mañana continuamos. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Suprema de Justicia está a punto de enfrentar la peor crisis de su historia. Desde hace varios meses, la Corte ha intentado elegir los magistrados que hacen falta y ha sido imposible. La situación ha llegado a tal punto que ya algunos magistrados hablan de una dictadura de las minorías, porque 2 o 3 magistrados están bloqueando las elecciones. Después de llegar a consensos, las salas penal y laboral han presentado sus candidatos para que sean elegidos, pero extrañamente siempre faltan 2 o 3 votos para alcanzar los 16 que se necesitan. Varios magistrados están tan molestos por esta situación que serían partidarios de apoyar una reforma al reglamento para eliminar las 2/3 partes como mayoría y adoptar la simple mitad más 1. El mes próximo, cuando se vaya por periodo cumplido el magistrado Rigoberto Echeverry, la sala plena quedará solo con 16 integrantes, número mínimo para tomar cualquier decisión. Con solo un magistrado que esté en desacuerdo, la sala plena quedará bloqueada. El asunto es tan grave que todos, absolutamente todos los fallos quedarán en manos de un magistrado, uno solo. De él dependerá si cualquier fallo se hunde o se aprueba. Me explico. La mayoría necesaria para decir es de 16 votos. Puede ocurrir que 15 magistrados estén de acuerdo y uno no. Si ese uno vota contra la decisión de los otros 15, ganó. Y ganó porque se necesitan 16 votos para un fallo. La Honorable Corte Suprema de Justicia está pues a punto de desaparecer por los egoísmos de sus miembros. 2.
Como se sabe, la Corte Suprema de Justicia no ha podido elegir a los nuevos magistrados para ocupar las vacantes que hay y que impiden un adecuado funcionamiento de la alta corporación. Resulta que en el Congreso avanza un acto legislativo que le pone tate quieto a este problema. La iniciativa es del representante de Cambio Radical, José Daniel López, y ya pasó a tercer debate en el Congreso. Establece que la terna para fiscal salga de los 10 mejores ranqueados tras un concurso de méritos. Y será el presidente de la República quien deberá escoger 3 entre esos 10 mejores y enviar la terna a la Corte Suprema para la escogencia del nuevo fiscal. El alto tribunal tendrá que escoger al fiscal general un mes después de enviada la terna por parte del jefe de Estado. La iniciativa contempla además que el periodo del fiscal será institucional y no personal. El proyecto pasa a la Comisión Primera del Senado y deberá superar los primeros 4 debates antes de terminar el año. Primer mensaje que se le envía a la Corte: si no son capaces de ponerse de acuerdo, les quitan la función. 3. El resultado de las elecciones dejó al presidente Duque atrapado entre 2 corrientes. Una moderada considera que el presidente no tiene por qué cambiar su posición en relación con la clase política y con el Congreso. La otra, radical, cree que en las elecciones hubo un voto de castigo al gobierno y al centro democrático. Una de las cosas que el presidente proyectaba realizar era el envío de la terna para fiscal a la Corte. Detuvo la acción. Y la otra, la eventualidad de un reajuste ministerial. Tampoco lo considera. Y sobre la crisis ministerial, podría ocurrir que se aplace para enero, para considerar eventuales nombramientos de actuales alcaldes y gobernadores que quedarían disponibles. Y en el Congreso, que ven al gobierno golpeado por un resultado electoral totalmente adverso, se presionará un cambio en la posición política del gobierno. Un amigo me comentó: el presidente Duque no puede seguir mandando a sus ministros a buscar apoyos en el Congreso a cambio de nada. Es como si su marido la envía a hacer mercado y no le da la plata para que pague. Primera ñapa. Las elecciones del domingo dejaron heridas abiertas que parecen incurables. Por ejemplo, hubo un monumental regaño en tono de reclamo de la senadora Angélica Lozano al también senador Gustavo Petro, quien es su compañero en la Comisión Primera de la Cámara Alta. Angélica, en medio de tanta felicitación que recibía por el triunfo de Claudia López como nueva alcaldesa de Bogotá, enfrentó cara a cara al senador Gustavo Petro. ¿Y quién dijo miedo? Con el senador del Polo Democrático, Alexander López, como testigo presencial, Angélica le reclamó a Petro en tono airado por la falta de solidaridad con la candidatura de Claudia López. Le gritó que él, Petro y su Colombia Humana hicieron hasta lo imposible para que Claudia no ganara. Lo que usted hizo contra Claudia no lo hicieron ni siquiera los homofóbicos, ni Uribe, ni Peñalosa, ni Vargas Lleras, de quienes uno podría esperar los peores ataques. Pero no, la más fiera oposición contra Claudia la hizo usted, Gustavo. Le afirmó a Angélica Petro, a quien le recordó que en las elecciones presidenciales de 2018 y luego de ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo en la segunda vuelta, Claudia López se la jugó a fondo para que el jefe de la Colombia Humana le ganara a Iván Duque, al final elegido presidente. Angélica además le reclamó al senador Petro las declaraciones que hizo el domingo vía Twitter, en el sentido de que Claudia López no lo representa y que le hará oposición a su gobierno en Bogotá. Horas después del encontrón entre Angélica y Petro, el senador Álvaro Uribe recorrió el recinto del Senado de derecha a izquierda para ir a felicitar a la senadora Lozano por el triunfo de su compañera sentimental en las elecciones. Hay proverbios muy sabios. Pelee con quien quiera, menos con una mujer. Eso, tenga. Y mi ñapa, en medio de tanto bombardeo de noticias electorales, lo que pasó en el Consejo de Bogotá lo conocen solo los beneficiados o los afectados. Vean la lista de los concejales que se presentaron y perdieron.
Jorge Durán Silva, quien llevaba 40 años en el Cabildo, esta vez no pasó. Jorge Torres, de la Alianza Verde, se quemó. Juan Felipe Grillo, de Cambio Radical, también se quemó. Marco Fidel Ramírez, cristiano, llamado concejal de la familia, se quemó. Venus Albeiro Silva es del Polo, pero se lanzó por el Partido Liberal y se quemó. Cinia Navarro, actual concejal del Polo, se quemó. Roger Carrillo era cabeza de lista del Partido Conservador, pero se quemó. Olga Victoria Rubio, del Partido Mira, también se quemó. Y Carlos Correa, hijo del varias veces concejal Severo Correa, del Partido Conservador, también se quemó. Josman Martínez, concejal actual del Partido Verde, no se presentó por la denuncia de CMI sobre agresión a su esposa. Apoyó entonces a Samuel Arrieta, ex senador de Cambio Radical, y también se hundió. El Consejo de Bogotá quedó así. Primero, Partido Verde, 12 curules, ganó 6. Segundo, Partido Liberal, 7 curules, ganó 1. Tercero, Centro Democrático, ganó 5 curules, perdió 1. Cuarto, Cambio Radical, ganó 5, perdió 4. Quinto, Partido Conservador, ganó 2 curules, perdió 1. Sexto, Partido de la U, ganó 1, perdió 3. Los votos a consejo a nivel nacional quedó así. Primero, Partido Liberal con 2.607.696 votos. Segundo, Cambio Radical, 2.084.389. Tercero, Partido Conservador, 2.066.377 votos. Cuarto, Partido de la U con 1.980.495 votos. Quinto, Alianza Verde, 1.814.745. Sexto, Centro Democrático con 1.543.274 votos. Ese es nuestro nuevo consejo en Bogotá. Unos triunfadores y otros derrotados, y algunos apaleados. ¿Y de qué manera? Hasta mañana. Que descanse.